Acompáñenme por favor al libro de Mateo 5 al 7. Ahora, esto no es la letra de la próxima canción que vamos a cantar, no se preocupen. ¿Cuántos cantaron la canción Reino del Revés de niños en la escuela? ¿Cuántos no quieren admitir que estaban en la escuela antes que se escribió esa canción? Comenzamos hoy esta serie viendo el Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, Cristo da lo que algunos piensan, lo que deben tener para tener una vida bendecida. Entonces, algunos piensan que es una fórmula para conseguir en este presente vida la bendición de Dios. Simplemente tengo que hacer lo que dice el Sermón del Monte y voy a ser bendecido. De hecho, ¿cuántos hemos quizás puesto una foto en Instagram o Facebook o algún medio social de algo que nos pasa o algo que poseemos con el hashtag bendecido? Nos levantamos en la vida y un día y nos damos cuenta de lo bueno que es la vida y pensamos, qué bendecido. Pero ¿podés decir eso cuando las cosas no van tan bien? Cuando no tenés lo que el mundo dice que tenés que tener. Cuando las cosas no salen a tu manera. Podés hashtag bendecido. Algunas perspectivas de cómo se interpreta este Sermón del Monte es, lo leemos y vemos, es una ética para cómo ser una buena persona. Yo quiero ser una buena persona. Entonces, es para eso. Algunos piensan que es una ética de justicia social. O sea, esto es como Jesús quiere que vivamos y hagamos bien en el mundo. Entonces se enfocan en frases como bienaventurados los pobres, y no le agregan en espíritu, o cosas así que habla de una justicia en bienestar social. Algunos lo leen y dicen, pero esto no es para mí, esto es para aquellos creyentes como los pastores y los líderes de la iglesia. Así tienen que vivir ellos. Esto es para los super cristianos. Pero la expectativa es demasiado alta para el cristiano común y corriente. Ahora, cuando leemos el contexto, tenemos que tener en cuenta la situación de los judíos en este tiempo, y déjenme compartir varios aspectos relevantes a nuestra situación moderna, pero les explico cómo estaban los judíos en ese tiempo. En el momento que Jesús pronunció este Sermón del Monte, los judíos de la tierra prometida en Jerusalén estaban bajo el dominio del gobierno romano. Y como la mayoría de grupos étnicos conquistados por los romanos, los judíos se esforzaban para pagar los altos impuestos y obedecer las leyes a menudo injustas bajo la vigilancia del ejército romano. Los judíos oraban por la libertad de ese gobierno romano y creyeron que el Mesías prometido se iba a levantar y conquistaría a sus opresores un día. De hecho, la vida en esa época era increíblemente injusta. Los hombres eran considerados muy superiores a las mujeres. Las mujeres en esa cultura y sociedad no tenían muchos derechos. El gobierno y militares romanos oprimieron a todos los pueblos conquistados. A algunas sectas de judías se pensaron como una raza superior por ser los elegidos de Dios. Entonces miraban con desprecio a todos los demás.
Las religiones romanas practicaban la adoración de muchos dioses y promovía la complacencia en la exploración, aún en áreas sexuales, el libertinaje, fiestas y borracheras excesivas. Incluso entre los judíos, una variedad de creencias acerca de Dios. Diferentes sectas despreciaban al judío promedio, creyendo que no era tan erudito y no merecían tanto la bendición de Dios como ellos. El resultado final, y como esto se relaciona a nosotros, es un grupo completo de personas quebrantadas y perdidas, que tenían poca esperanza de que sus vidas estuvieran llenas de las bendiciones que Dios les había prometido a su pueblo. A veces no te sentís así. La vida es injusta. Sentimos en tiempos que esas pérdidas nos quebrantan, quiebran nuestro espíritu. Las cosas en el cual pusimos la esperanza, el trabajo, la familia, las posesiones, se derrumban. ¿Y ahora qué? Bueno, Jesús vino a cambiar todo eso. Cristo estaba enseñando que el reino de Dios había iniciado con su venida, y entonces los ciudadanos de ese reino celestial que todavía vivían allí en la tierra debían manejarse en su vida terrenal de acuerdo al gobierno celestial. De hecho, lo dice así Mateo 4. El versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en unos versículos después, en versículo 23, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este contexto, el reino de Dios, en que el sermón del monte debe ser visto. El reino de Dios aquí, comenzando en esta tierra, para los ciudadanos de ese reino, debe ser una descripción por una vida gobernada por la gracia de Cristo. El comentarista John Stott lo pone así: ¿cómo se ven los ciudadanos del reino? Se ven diferentes. Jesús enfatiza en este sermón que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos del reino de Dios, deben ser completamente diferentes a los demás. No deben seguir el ejemplo de las personas que los rodean, sino de Jesús, y así demostrar ser hijos genuinos de su Padre Celestial. El carácter de los seguidores de Jesús debe estar marcado por cualidades distintas que las del mundo. Deben brillar como luces en la oscuridad reinante. De hecho, es una de las razones que elegimos Filipenses 2 para este año, para hacer luz en la oscuridad. Eso se ve en los versículos 16 en adelante. Sus acciones también justas deben exceder las acciones incluso de los líderes religiosos, mientras que su amor debe ser mayor y su ambición más noble que la que muestran sus vecinos incrédulos. Los seguidores de Jesús deben ser diferentes tanto de la iglesia que se compromete de una forma incorrecta como la del mundo secular. El Sermón del Monte es la descripción más completa del Nuevo Testamento de lo que es la contracultura cristiana. Por eso el título de esta serie, Reino al revés. Es la vida en el reino, una vida plenamente humana vivida bajo el gobierno de Dios. Ahora, hay tiempos en el seminario donde yo enseño una clase de homilética, un taller de predicación. Entonces, hombres que se están entrenando para el ministerio toman esa clase para saber cómo predicar. Y algunos me escuchan a mí y dicen: ¿pero vos le enseñás a predicar? Una de las pautas necesarias es siempre avisar de cierta forma a la congregación hacia dónde
va el mensaje. Ahora, yo no he llegado a esa parte todavía. Ustedes todavía están diciendo, ¿a dónde va? Lo sé. Pero para entender el Sermón del Monte, o sea, ¿a dónde va Cristo con eso? De hecho, tenemos que empezar con su conclusión. Es allí donde nos da su meta. Entonces, fíjense en la última sección del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, la última sección, comenzando el 24, Jesús dice, Él presenta la figura de un hombre sabio quien construye su casa sobre la roca y el hombre necio quien la construye sobre la arena. Entonces dice, y Mateo 7, 24 y 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué palabras está diciendo? Todo lo que acaba de predicar en Mateo 5, 6 y 7. Está haciendo demasiado ruido eso, perdón. Las compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Lo que Cristo enseñó. El hombre necio, quien descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato, un hombre necio. Nosotros en nuestras palabras hoy lo diríamos tonto, estúpido. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Si uno solo lo escucha y no le obedece, no obedece lo que Cristo enseña, su vida termina tan destruida como esa casa construida sobre la arena del hombre necio. En contraste con el sabio que escucha y obedece a Jesús. Jesús estaba invitando a gente no solo a escucharle, pero a seguirle en obediencia. Este Sermón del Monte, la meta es para que le sigamos como sus discípulos. De hecho, su autoridad en esa enseñanza fue muy diferente a lo que estaban acostumbrados de los rabinos de ese día. De hecho, el versículo 28 lo dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y fariseos cuando enseñaban no decían, estas palabras que les digo vienen de Dios y me tienen que seguir. Ellos no dicen eso, pero Jesús hablaba, enseñaba con esa autoridad. De hecho, vemos en el primer versículo del próximo capítulo, el resultado mismo del mensaje de Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Este llamado a seguir a Jesús no es uno que podemos ignorar fácilmente, nos dice el autor David Platt. Puede ser tentador en medio de nuestras vidas ocupadas, dejarlo a un lado, hacerle caso omiso a las afirmaciones que hizo Jesús, seguir adelante con los negocios como de costumbre. Puede ser igualmente tentador mirar lo que vemos como los fracasos de aquellos que han reclamado el nombre de Jesús, o nuestras experiencias pasadas y asumir que ya hemos evaluado todo lo que hay que saber de Jesús. He estado allí, he hecho eso. Pero la naturaleza de las afirmaciones de Jesús y su invitación a seguirlo exigen toda nuestra atención. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Pedro, uno de los 4 pescadores que Jesús llamó, dijo más tarde Jesús: en ningún otro se encuentra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Jesús no pretendió ser un plato en la línea del tenedor libre donde uno puede simplemente elegir lo que quiere. No podemos seguir a Jesús eligiendo los elementos que mejor se adaptan a nuestro gusto. Si sus afirmaciones son correctas, son ciertas, entonces su llamado a seguirle exige todo. Y como esos pescadores antes de nosotros que dejaron todo y le siguieron, debemos obedecerle. Es por eso que cada persona aquí, incluyéndome a mí, debemos prestar atención y escuchar atentamente la enseñanza de Jesús para seguirle. Por 2 motivos transformativos para nuestras vidas. Volvamos al capítulo 5. Lo que quiero hacer ahora es darle un resumen del contenido de Mateo 5 al 7. Y quiero mostrarles cómo entre el mensaje, esos motivos que nos da para seguirle. El primer motivo transformativo para seguir a Cristo, por lo tanto, por el cual debemos escuchar atentamente la enseñanza de Jesús en este sermón, es que primeramente impacta nuestra identidad. Lo que Jesús tiene que decir aquí en su Sermón del Monte va a impactar el núcleo de tu mismo ser. De hecho, los primeros 12 versículos los llamamos las bienaventuranzas. De hecho, la palabra literalmente es lo que decimos cuando hablamos de bendición. Las bendiciones. Y de hecho nos anima a vivir bendecidos. Sigue 12 versículos de bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son. Ahora, esto no es una fórmula para llegar a ser bienaventurado. Si quiero ser bienaventurado, entonces necesito hacer tal cosa. No es tanto eso, sino que es para aquel quien ya es bienaventurado como seguidor de Cristo. No es cómo llegar a ser bienaventurado, cómo llegar a ser bienaventurado, no es eso, sino es cómo responde el que ya se identifica como bienaventurado por lo que hizo Cristo en su vida. Es el bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia, es el bienaventurado que es manso, es el bienaventurado que es pobre en espíritu. Y la bendición, esa bienaventuranza, viene luego. Y eso vamos a pasar las próximas 2 semanas en estos primeros 12 versículos. Y aquí Cristo nos presenta 8 características de aquel quien le pertenece al reino de Dios. No son 8 diferentes personas, pero 8 características que debe tener aquel quien es un ciudadano del reino celestial. Del versículo 13 al 16 nos exhorta a ser influenciadores. Y lo hace, nos da un propósito para nuestra vida en 2 figuras. Nos llama la sal de la tierra, que es una figura de cómo el ciudadano del reino celestial debe preservar lo bueno y dar buen sabor. También presenta la figura de luz que ilumina en la oscuridad. El propósito lo vemos en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de esa identificación es atraer a otros hacia el Señor Dios. Entonces nos anima a vivir bendecidos, nos exhorta como ser influenciadores y nos recuerda de ser justificados. En versículos 17, hasta el final del capítulo 5, Cristo nos explica, no vino a anular la ley, sino que cumplió toda la ley a la perfección. Mateo 5:17 lo dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él sigue hablando de la ley, pero el concepto que debemos agarrar primeramente es que el que cumplió toda la ley es el que justifica. En Él somos justificados. Podemos descansar en la obra completa de Cristo en la cruz, que justifica. De hecho, para el hombre natural es imposible, porque la ley no fue diseñada para justificar. Gálatas 3 lo dice así: para todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea que la ley al cual Jesús se refiere aquí en esta sección de su Sermón del Monte es el intentar ganar el favor de Dios por las buenas obras que uno hace, confiando en su propia justicia. Y Cristo dice: yo no vine a cambiar cómo se justifica. Pero tienen que entender, la justificación de la ley no fue diseñado para eso. Buscar justificarse por la ley, la razón que Pablo lo llama maldición. ¿Han visto esas ruedas? Le ponen algún roedor, un hámster, un ratón, y da vuelta. Por más esfuerzo que hace, por más rápido que va esa rueda, no va a ningún lado. Ese roedor está maldito, está condenado. Si él decide seguir dando vueltas, está condenado a quedarse ahí. Entonces, lo que nos explica Gálatas es: Pablo nos dice, el que busca justificarse a su propio ser por obras de la ley está condenado a hacer eso y nunca moverse espiritualmente. Al estar en Cristo, la ley es cumplida en nuestro lugar. O sea, Cristo se subió a esa rueda y empezó a dar vueltas, y Él en su vida perfecta de ser el Hijo de Dios destruyó lo que sostenía la rueda, y la rueda rompió la jaula y se va. Eso es lo que Cristo hizo con la ley. Lo cumplió a tal perfección que al estar en Él está cumplido en nosotros también. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa para nosotros entonces la ley? Cristo sigue, de hecho usa esta fórmula
Oíste que fue dicho, pero yo odié 6 diferentes veces hasta el final del capítulo, hablando del odio, hablando de la lujuria, hablando del divorcio, hablando de la decepción, hablando de la venganza, hablando del trato de los enemigos, y vamos a tomar tiempo para ver todo eso. Pero en cuanto de eso, no es que el cristiano, el ciudadano del reino, ya no tiene que prestar atención a esas cosas, sino que por lo que hizo Jesús, al justificarnos, somos capaces en Cristo, de hecho, cumplir la buena ley, lo bueno de la ley, con aún más profundidad. O sea, no es un acto superficial de obediencia, sino que ahora obedecemos para agradar a Dios desde el profundo de nuestro corazón. Marcos 7, Jesús lo dice así, 20 al 23, pero decía, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Es solo una transformación interna que hace Cristo, que nos permite obedecer a Dios, agradar a Dios con nuestras vidas desde el profundo de nuestro corazón. Es el cambio de corazón que hace Jesucristo. 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo ese corazón que busca justificarse a sí mismo por las obras superficiales de la ley. Ahora Cristo establece en este capítulo que puede agradar a Dios desde la profundidad de su corazón. Entonces nos enseña otra forma de obedecer a Dios, no para justificarnos, sino descansando en la obra que Él ya hizo para justificarnos. Entonces aquí en el capítulo 5, el motivo que debemos prestar atención es que impacta nuestra identidad.
tu identidad? ¿Puedes decir eso acerca de tu propia vida? En base a nuestra identidad, te hago estas dos preguntas. ¿Puedes identificarte como un bienaventurado, como justificado ante Dios en Cristo Jesús? Si no puedes responder afirmativamente en eso, yo te invito a encontrar la paz con el Señor a través de Jesucristo por la obra que Él hizo en la cruz, confiando únicamente en esa obra para el perdón de tus pecados, confesándole como Señor de tu vida. Eso es lo que Cristo quiere para ti aquí. Segunda pregunta, ¿cómo está esa identificación influenciando tu vida para cumplir la justicia de Dios? ¿Cómo afecta tu identidad tu vida? Eso nos lleva al segundo motivo transformativo que Cristo nos da en su Sermón del Monte, por el cual debemos seguirle. Debemos escucharle y seguirle. Es que renueva nuestras relaciones. Ahora, no sé, le dije, voy a hacer un resumen del Sermón del Monte. No se preocupen, este es el punto más corto. Sí, ya vamos terminando. Pero hay 4 diferentes relaciones donde Cristo nos habla de cómo debe afectar nuestra vida. Primeramente, nuestra relación con el Señor Dios, que debe ser en el capítulo 6, los primeros 8 versículos, nos hablan de que debe ser en sinceridad. El versículo 1 de Mateo 6 dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios lo ve todo, no se le puede esconder las motivaciones de nuestro corazón. Acordate, ¿quién te creó? Dios. ¿Quién te dio ese corazón? Dios. Él lo ve todo. Lucas 12 nos dice: nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Eso debe, de cierta forma, asustarnos un poco, a conducirnos apropiadamente ante Dios. La segunda relación, no solamente una relación sincera, pero también aprendemos de la oración conocida como el Padre Nuestro, cómo podemos relacionarnos con Dios de una forma cercana, de una forma íntima, de familia. El Padre Nuestro que vemos del 9 al 13 es un modelo de oración, pero es en base a una relación familiar con Dios, lo cual únicamente se llega a través de Jesucristo. Es esta relación por medio de Jesús por el cual Dios puede perdonar nuestras deudas, puede proveer por nuestras necesidades y responde a nuestras peticiones, como lo dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por nuestra relación a través de Cristo con Dios, tenemos una libre entrada al trono de la gracia. Por eso es que el Padre Nuestro funciona para sus hijos. En los siguientes versículos del capítulo 6, del 14 al 18 y los primeros 12 versículos del capítulo 7, vemos cómo nuestra identificación también afecta nuestra relación con otros. Y a través de esas secciones, Cristo nos habla de cómo perdonamos a otros,
cómo juzgamos apropiadamente o cómo no juzgar, no condenando, cómo no condenar. Estos son los primeros versículos del capítulo 7. Y luego siguiendo el versículo 7 al 11 del capítulo 7, y cómo podemos interceder al beneficio de otros. De hecho, si practicas perdonar a otros, no condenar a otros, o en el juzgar apropiadamente significa asegurarte que no hay nada en tu vida que está siendo de obstáculo a tu ayuda a otro. ¿Sí? Entonces nos ocupamos de perdonar a otros, nos acercamos de juzgar apropiadamente sin condena, intercedemos a beneficio de otros. ¡Ja! ¡Qué diferencia que eso haría!, ¿no? ¿Estás teniendo problemas con tu vecino? ¿Has practicado perdón? El poder ayudar sin condena e interceder por él. ¿Estás teniendo problemas con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu compañero de trabajo? Puede ser que Dios no cambie las cosas tal como quieres en ese momento, pero te aseguro, si haces esto, te cambia a ti. Y cambia a otros a través de ti. Entonces nos relacionamos con el Señor, nos relacionamos con otros, también nos enseña cómo relacionarnos con los recursos. Sí, Cristo habla del dinero. De hecho, habla de cómo usamos nuestro dinero, aún más que habla del cielo y el infierno juntos, combinados. Cristo enseña la necesidad de confiar en los recursos terrenales, lo cual solo trae ansiedades. Por eso en Mateo 6, 19 al 20 dice: no hagáis tesoros en la tierra donde polilla y orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Declara que la forma en que invertimos nuestros recursos revela lo que es de más importancia en nuestro corazón. Por eso en el próximo versículo dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las prioridades se ven en cómo gastamos los recursos que Dios nos da. Y finalmente, Él nos enseña cómo relacionarnos con la verdad. La última parte del capítulo 7, del versículo 13 en adelante, Cristo delinea dos caminos. Uno que es mayormente aceptada, pero dirige hacia la perdición. Y la otra no es buscada por la mayoría, pero conduce a la vida. Versículos 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El tema es, encontramos unos versículos después, en el 17, que hay falsos maestros que promocionan el camino a la destrucción. Pero con tan solo observar el fruto de su vida, se revela esa raíz malvada. Porque Cristo dice en el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Cristo, por otro lado, es el buen maestro, que enseña del buen camino a la vida. Pero nuestra respuesta a Él no basta con solo escuchar. Debemos seguirle en obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el versículo 24, y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el pasaje paralelo en Lucas 6 lo dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia demuestra, el seguirle a Cristo demuestra en qué camino estás. Nuestra identificación va a renovar nuestras relaciones.
cómo te relacionas con el Señor, con otros, con los recursos, con la verdad misma. Hace un tiempo yo era joven, de hecho tenía pelo, tenía algunos pesos menos también, algunos kilos de menos. No tenía esposa, no tenía hijos, me conducía de otra forma, porque no tuve esas responsabilidades que tiene un esposo y padre. Entonces, si no me gustaba el trabajo, está bien, encuentro otro. Me pagaron hoy, ¿en qué voy a gastar mi dinero? Está esto que quería. Me relacionaba con esas cosas de diferentes formas. Pero una vez que me casé, ahora hay otra persona en la vida. Estamos compartiendo mucho. Y a veces llegamos a golpes por cómo no compartimos las cosas, ¿no? Y viene hijo número 1, hija número 1, hijo número 1, hija número 2, ahora hijo número 2. Van cambiando cómo me relacioné con el trabajo, incluso hasta cuando no tenía trabajo por un tiempo, le decía a cualquiera que sabía algo del trabajo, no me importa si barrer el piso todo el día, dame algo porque tengo que poner comida a la mesa. Antes era, no, ese trabajo no me gusta, voy a otra cosa. No, mi identificación cambió la forma que me relacioné con todo en mi vida. Vuelvo a esa misma pregunta. ¿Cómo está esa identificación influenciando tus relaciones? ¿Tu posición en Cristo está afectando tu relación con el Señor? ¿Estás creciendo en Él? ¿Saben qué? Allí atrás, el principio del año es un buen lugar para empezar. Allí atrás hay unos 6 diferentes planes para lectura bíblica. Y varios de esos están disponibles también en la aplicación de la Biblia que muchos ya tienen. Es la palabra de Dios, es su revelación a ti. ¿No vale la pena digerirlo de una forma regular? Les animo a comenzar desde ya, pero ya es el 3. Ay, no, perdí 2 días. Está bien, hay 363 que faltan. Métete en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios se meta en tu vida. Y eso va a cambiar tu relación con el Señor. No solamente al oírla, sino al hacerla. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, eso va a cambiar tu trato con otras personas. Debería. Si eres hijo o hija de Dios, sabes que todo lo que tienes ya realmente no es tuyo, sino que le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo lo estás usando para su honra y gloria? ¿Y qué estás haciendo con la verdad? ¿Lo buscas? ¿Lo digieres? ¿Lo compartes? ¿Lo vives? Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Quiere ir directamente al núcleo de tu ser. Que te identifiques como un ciudadano del reino celestial, como un hijo de Dios, y que eso cambie tu vida al seguirme. Padre nuestro, te doy gracias por que podemos tener las mismas palabras de Jesucristo, que abarca su enseñanza, Señor, en el cual podemos entender sus prioridades, podemos recibir su guía, podemos ver su meta para nuestras vidas. Te pido con todo, Señor, que abracemos esa meta, que le sigamos con todo nuestro ser, porque sabemos que Él
es nuestro todo. Si hay alguno que está aquí que no te conoce como Señor y Salvador, obra en su corazón que se acerquen a mí, a mi esposa, a alguno de los otros líderes, aún a la persona que los trajo, y le pregunten: ¿cómo puedo ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Así le mostramos de tu palabra cómo puedes cambiar sus vidas. Padre, te pido por tus hijos e hijas que están escuchando esto o que lo escucharán luego en los medios sociales. Haz un cambio tremendo en nuestras vidas, impacta en nuestras relaciones, renuévalos por la identidad que tenemos en ti. Te amamos, Padre, y ayúdanos a amarte más. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y ahora nuestro gran Maestro en estos próximos 2 meses. Amén. Que Dios los bendiga y les acompañe en la semana.